de tener hoy a dos grandes expositores. Uno de ellos el coordinador y líder del comité, como es Rodrigo Rodríguez, y otro el presidente de una institución muy querida para nosotros, aliada nuestra, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario en materia de divulgación de nuestra disciplina, con inclusión, sin ánimo de figuración, que es la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Hoy vamos a tener un análisis bien interesante sobre el impuesto al patrimonio, un impuesto que en definitiva ha tenido y tiene gran controversia, genera gran controversia, que ha sido punto de honor de la propuesta que el sector empresarial desde el año pasado y específicamente en forma muy contundente y de forma insistente a partir de marzo de este año con el tema de la pandemia, ha venido siendo elevada a consideración del Ejecutivo Nacional, de las distintas autoridades en los distintos escenarios, en reuniones públicas, en reuniones privadas, en encuentros que se han tenido, la suspensión para algunos, en nuestro caso la derogatoria de este impuesto regresivo, de un impuesto que éticamente no buscamos siempre, o no buscamos, porque no nos parece la justificación ética o no de la sustentación del impuesto, pero en este caso se pone en crudo la discusión, tomando en consideración que tenemos una situación profundamente crítica, ya venida anterior a la pandemia, donde se ha expuesto el sector empresarial a una serie de obstáculos que en definitiva hacen que se esté verificando lo que hemos denominado la pandemia empresarial o pandemia económica, que es el riesgo que muchas empresas del sector industrial no pueden abrir sus puertas, abrir sus Santa Marías, prender sus hornos, activar sus plantas, en virtud de una serie de inconvenientes que se han derivado, la amenaza no de recesión, sino de, de parálisis o estancamiento, sino de recesión profunda de la economía y en el caso venezolano con mucho mayor crudeza. El Ejecutivo Nacional ha hecho caso omiso a todas las propuestas. La propuesta que salió dando un punto a favor de lo que se solicitó del sector empresarial tuvo una triste justificación en cabeza de una de las altas autoridades de las finanzas públicas, que sostuvo que eso era una posibilidad que daba el gobierno nacional para que los empresarios se beneficiaran y se financiaran con el IVA, dando como gran proeza, como gran atractivo el llevar la declaración semanal del IVA a quincenal. Y es necesario, y en este escenario hago propicia la ocasión, para decirle al superintendente concretamente que el desconocimiento del impuesto lleva a ese tipo de aseveraciones que nada contribuye para llevar adelante un esquema de racionalización, un esquema de posibilidad de ser empático y no simplemente dadivoso con el sector empresarial. Nosotros no queremos dádivas, nosotros no queremos incentivos, lo que queremos simple y llanamente un esquema de imposición que nos permita producir, distribuir y prestar bienes y servicios que necesita el venezolano para subsistir, seguir con nuestras puertas abiertas. Esta es una propuesta que se viene haciendo tomando en consideración la dificultad que genera el impuesto, tomando en consideración la situación negativa que encuentran las empresas en la generación de rentabilidad. Y hemos querido hacer esta sesión de trabajo y veo muchos asistentes con conocimientos, con profundidad en el tema, con dos grandes expositores, uno para la visión legal, otro para la visión económica y financiera. Hemos querido tener la posibilidad que incluso lo que se discuta en el día de hoy, las conclusiones en el día de hoy, sea las conclusiones que en el boletín del mes de septiembre de nuestra Cámara de Caracas pueda ser la opinión incluso oficial, una vez cubierta los pasos que para ello hace falta. Hoy contamos con Juan Carlos Castillo, una persona que sin duda alguna ha sido un baluarte de las nuevas generaciones de tributaristas, es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Vale el reconocimiento también para destacar que el equipo que lidera del Consejo Directivo de la ABDT ha estado a la altura, ha vencido toda una serie de obstáculos para la realización de actividades. Hoy tenemos los días de la semana como lunes, martes, miércoles, jueves y ABDT, que es el viernes, que es un espacio abierto a la discusión, no solamente en temas tributarios de finanzas, sino incluso en temas generales que permiten mantener la institucionalidad que tanto requiere el país. Juan Carlos es egresado de la Universidad Central de Venezuela, es socio administrador de una firma también muy reconocida, centenaria, como es Tinoco, Travieso y Planchar.
es egresado de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela en el año 1996. Tiene un curso en Georgetown en materia de introducción al sistema legal de los Estados Unidos, y también cursó el International Taxation o programa LLM en la Universidad de Florida en materia de tributación internacional. Es profesor de finanzas públicas de la Universidad Central de Venezuela por concurso, autor de varias publicaciones, y actualmente ha coronado su carrera gremial siendo presidente de la BDT. Igualmente nos acompaña Rodrigo Rodríguez, que es también otro exponente de las nuevas generaciones, una generación más reciente que la de Juan Carlos, un gran colaborador tanto de la BDT como de la Cámara de Caracas, al punto que hoy en día lidera el Comité de Impuestos, de Finanzas e Impuestos de nuestra institución. Es líder del área de consultoría gerencial de la firma de Espiñera o de PricewaterhouseCoopers de Venezuela, que es Pacheco, Apostólico y Asociados. Tiene 12 años en experiencia en asesoría corporativa, en temas internacionales, y específicamente un gran expositor, y próximamente anunciaremos un curso que vamos a dar a través del Comité de Finanzas e Impuestos como parte de la formación continua con nuestra gente en materia de precios de transferencia. Además tienen especialización en finanzas de la Universidad Central de Venezuela y es egresado del programa avanzado de gerencia del IES. De manera que vamos a tener un lujo de análisis hoy. Vamos a tratar de ser más allá de la exégesis legal, creativos, tomando en consideración que este es un impuesto que desde ya, y en nuestra posición y en la posición institucional, es inconstitucional, es regresivo, es inconveniente, es una afrenta importante al empresario y sobre todo un obstáculo insalvable para el desarrollo de la actividad económica. Juan Carlos, agradecido por tu tiempo, por aceptar inmediatamente la invitación, y queda ustedes entonces en manos de dos grandes expertos y nosotros a la expectativa de tener unas conclusiones que permitan fijar la posición oficial de nuestra institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta generosa presentación de tu parte. Gracias igualmente a Rodrigo y a Adriana por esta gentil invitación para conversar con ustedes. Yo quisiera mencionar tres cosas. Primero, recordarte, Leo, que tú fuiste la persona que me hizo el examen de admisión en la especialización de posgrado de Derecho Tributario, de manera que esta presentación pasa mucho por esa breve anécdota histórica. En segundo lugar, quisiera aprovechar mi condición de presidente de la ABDT para invitarlos a los viernes de la ABDT, donde alternamos temas tributarios y no tributarios. Pueden ubicar la información respecto a nuestras ponencias semanales en la cuenta de Instagram de la asociación, la ABDT, o en la cuenta de Twitter ABDT11. Y finalmente, y no quisiera extenderme más en estos preliminares, para mí es un gusto estar con Rodrigo Rodríguez, un profesional que le tengo altísima estima. Compartimos hace unos años en el Diplomado de Derecho Tributario Internacional que auspició la ABDT. Y esta anécdota no es nueva, Rodrigo, lo he compartido en otros escenarios. La puntuación perfecta de los profesores, de las evaluaciones que hicieron los alumnos, se la llevó Rodrigo Rodríguez, siendo la primera vez que compartía esa posición en la ABDT. Hoy, para mí es un gusto estar con él y con esto termino, esta presentación tiene el propósito de no ser una clase magistral, sino ser un diálogo. Yo voy a conversar con Rodrigo, donde vamos a intercambiar nuestras visiones legales y financieras para tratar de desnudar el ovillo en que se ha convertido el impuesto a los grandes patrimonios. De manera que en ese contexto sientan que van a presenciar un diálogo y no estrictamente una conferencia magistral. El título que la Cámara le dio a este encuentro, yo la verdad quise
modificarlo a los fines de esta presentación conjunta con Rodrigo, para que desde el título pudiésemos adelantar cuál es nuestra aproximación a este tema del impuesto a los grandes patrimonios, o como yo prefiero denominarlo, del no impuesto a los grandes patrimonios. Y en este sentido, el título de esta presentación le hemos colocado de la parálisis interpretativa a la ineludible respuesta constitucional. Este no impuesto a los grandes patrimonios no solamente enfrenta dificultades aplicativas, pero no puede aplicarse descontextualizadamente de la situación terrible de devastación económica que atraviesa Venezuela. Y en ese contexto, la aplicación e interpretación del tributo no puede desvincularse de la perspectiva constitucional. Y bajo esa óptica se integran dos visiones, la visión legal y la visión financiera, para que este impuesto, dado que estamos entre la espada y la pared, estamos obligados, forzados a aplicarlo, a pagarlo, independientemente de la convicción de su inconstitucionalidad, represente la justa medida, o lo más cercano a la justa medida de la tributación. En este contexto quisiera, sin detenerme mucho y sin extenderme en demasía, dar algunas consideraciones generales, y esto lo voy a hacer retóricamente porque además lo disfruto mucho, resaltar el título de esta lámina del no impuesto a los grandes patrimonios, para resaltar su carácter inconstitucional. La Asamblea Nacional Constituyente, yo sé que se ha convertido en un lugar común la siguiente afirmación: no tiene competencias constitucionales para dictar ningún tipo de leyes, en particular leyes en materia tributaria que están sometidos al principio de la legalidad y solo pueden ser dictadas por la Asamblea Nacional. Ayer Ramón Escobar León publicaba en un artículo en Nacional comparando esta Asamblea Nacional Constituyente con aquella que se celebró bajo el nazismo. Decía que en todo caso las leyes constitucionales, es decir, las leyes que aprobara aquella Asamblea del Nacionalsocialismo, tenían que ser aprobadas mediante referendo consultivo, como lo sería la Constitución. En todo caso, hola, buenísimo. Ya se lo mando a Leo para que no los apruebe. Cualquier ley si fuese bajo el absurdo que pudiese dictarlo, tendría igualmente que ser sometida a la aprobación popular. Pero en todo caso, nos encontramos frente a un patético caso de inconstitucionalidad que estoy seguro que después revisaremos en el futuro en los salones de clase como una muestra del desvío de los principios constitucionales. Como señalaba Leo, y nosotros abordaremos más adelante con detalle, y aquí cito las palabras del comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: se trata de un tributo injusto e inmoral en el contexto de la devastación económica. Venezuela enfrenta uno de los peores desempeños económicos sin estar sometida a una catástrofe natural, a una guerra o a una conmoción interna, y haciendo abstracción, divorciándose de este contexto, se impone este no impuesto a los grandes patrimonios. Ya aterrizando hacia donde queremos dirigirnos en esta presentación, tiene que ver con que algo muy grave en el diseño y la estructura de este tributo, que es la ausencia de reglas de valoración. Siendo un impuesto al patrimonio, siendo que va a gravar cuál es la medida de la cuantificación de ese patrimonio, resulta criticable, censurable que este pseudo legislador no haya establecido en la propia no ley del impuesto a los grandes patrimonios las reglas de valoración que deberían estar previstas en la ley y nunca en un instrumento de carácter sublegal. De manera que esta referencia de la ley a que la administración tributaria, el CENIAC, dictaría unas normas vinculadas a la valoración, rompe con el principio de legalidad
tributaria en Venezuela, principio de legalidad cerrado, donde todos los elementos del hecho imponible deben estar contenidos en la propia ley. De manera que, de nuevo, nos encontramos frente a otra seria patología de este impuesto, donde las normas dirigidas a establecer cuáles son las metodologías de valoración se delegan, a mi manera de ver, inconstitucionalmente a la administración tributaria. Y bueno, el pseudo legislador repite al legislador habilitado, es decir, al Ejecutivo Nacional, cuando ha dictado instrumentos de carácter tributario, en esa contumacia, en insistir en la no deducibilidad del impuesto a los grandes patrimonios a los fines del impuesto sobre la renta. Absurdo, desconocedor de la capacidad contributiva, incide en el impacto financiero del cúmulo de los tributos en el desempeño económico de los contribuyentes. No es nada otra cosa que una actitud caprichosa, arbitraria, de ver al empresariado, de ver al generador de riqueza como si cada tributo se aplicara sobre un bolsillo diferente y no sobre un único bolsillo que mide capacidad contributiva. Yo quise, antes de profundizar en este examen que estamos haciendo, citar o comentar con ustedes esta cita de un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre el impuesto al patrimonio para el año 2008. Y el título de esta lámina es Viéndonos en otros espejos. Repito, es un informe sobre políticas públicas del impuesto al patrimonio, un ente no gubernamental efectuado en el año 2008. Este informe reza, en la parte que quisiera compartir con ustedes, lo siguiente. Con raras excepciones, la tributación al patrimonio es una tarea compleja desde la perspectiva administrativa, donde la determinación del impuesto involucra tareas técnicas y costosas de identificación y evaluación del patrimonio. Es común observar inequidades debido a la informalidad, falta de actualización de los catastros, bajo grado de uniformidad en las evaluaciones y falta de pago. De manera que nosotros insertamos un impuesto al patrimonio de difícil aplicación en el contexto de nuestros vecinos, de nuestros pares, pero además en un contexto de devastación económica. Y en ese sentido, Rodrigo, además de agradecerte que me acompañes en esta presentación, te pregunto, desde la perspectiva económica, ¿cómo se puede enmarcar este tributo, Rodrigo? Hola, Juan Carlos, y buenos días para todos los que están escuchándonos. Agradecido con la oportunidad de compartir con todos ustedes el día de hoy. Yo creo que este comentario que hace la CEPAL aquí es bien relevante, porque si esa es la realidad que ocurre con este impuesto en el entorno económico más cercano que tenemos a Venezuela, bueno, vamos a tratar ahora de entender esto en el contexto económico venezolano. Yo creo que indudablemente es gravísimo. Yo creo que aquí hay varios elementos que debemos acotar, y esto nos va a permitir desarrollar más adelante algunos temas muy importantes de esta presentación. Nosotros estamos viviendo en Venezuela, y no es cualquier cosa, no es retórica lo que voy a decir, nosotros estamos viviendo la expresión simultánea de la hiperinflación más elevada y la depresión más profunda de la historia de América Latina. Y repito, esto no es cualquier cosa porque se trata de un elemento distintivo esencial para poder explicar este tema de cómo entonces yo puedo valorar un patrimonio en un contexto de absoluta recesión, en un contexto de hiperinflación. ¿Cómo mido yo estos índices de riqueza? ¿Cómo determino yo cuánto puede valer un activo en una condición como la que estamos viviendo? Venezuela atraviesa no solamente esta condición de desequilibrio o de distorsión económica, sino que la podemos resumir muy brevemente. Nosotros podemos decir que tenemos hoy un PIB que pasa a ser probablemente un cuarto de lo que solía ser el PIB de Venezuela en el año 2013. Nuestra contracción está alrededor de un 70%. Eso es una condición única, una contracción en 7 años, este es el 7º año consecutivo en recesión, de llegar a menos 70% del PIB es un elemento medular del análisis que tenemos que plantear. Y después tenemos una inflación, nada más por hablar de esos dos elementos, pues pudiéramos pasar toda la mañana aquí hablando de una serie de elementos macroeconómicos, pero creo que no es el objetivo, pero sí nos enmarca. Tenemos una inflación
que en los últimos 6 años, si la medimos de julio del 2014 a julio del 2020, y hablo de julio porque es la última data publicada por el Banco Central de Venezuela, alcanza nada más y nada menos que 9.500 millones % de inflación acumulada en los últimos 6 años. Entonces, estos son dos temas extremadamente relevantes. Si tomáramos cuánto ha sido la variación cambiaria, también estamos hablando de miles de millones en los últimos 6 años. O sea, al final lo que esto nos está demostrando es que en lo económico estamos viviendo una distorsión severa, pero en lo empresarial estamos sufriendo un deterioro. Y esto tiene todo el sentido decirlo con esa palabra. Desde el punto de vista financiero, nosotros estamos sufriendo un deterioro, y eso hace que nuestros patrimonios en cada una de las empresas no tengan por qué valer hoy lo mismo que de repente valían hace un año o hace 6 años atrás. Esa dificultad que ya la CEPAL visualizaba y planteaba en el año 2008, tratemos de extrapolarla y verla en la realidad venezolana hoy. Al final, el tema de valorar un patrimonio tiene algo de análisis intuitivo, de análisis lógico, de entender cuánto puede valer ese patrimonio en esta realidad económica. Y es una tarea sumamente compleja. ¿Cómo yo hago para hacer caso a esta obligación, para atender a esta obligación con un criterio racional? Y sobre todo con un criterio, yo no soy tributarista, pero creo que este es un espacio muy propicio para hablar de esto. Aquí, si vamos a hablar de tributarista, ¿quién mejor que Juan Carlos para exponerlo? Pero realmente aquí hay un concepto esencial y es realidad económica. ¿Cómo mido yo la realidad económica de mi patrimonio? ¿Cómo mido yo la realidad económica de mis activos, de mi situación operativa en un contexto país que es el que estoy describiendo, donde no hay índices que midan la riqueza, donde no hay una posibilidad de determinar una base cierta? En definitiva, tenemos que tener claro que la tributación siempre va a perseguir la generación de riqueza, pero no parece que nosotros pudiéramos tener una metodología dentro de esta ley que pueda corregir las distorsiones que se están generando. Yo quiero anticiparme a decir, nosotros podemos buscar formas de lograr un indicador o una valoración del patrimonio lo más racional posible, pero tengan por seguro que no tenemos una metodología capaz, nosotros no tenemos bajo la manga un as que nos permita llegar a una forma o una técnica de valoración que corrija las distorsiones que este impuesto plantea. Coincido plenamente con la CEPAL porque desde la perspectiva económica es tremendamente complejo hablar de una valoración del patrimonio bajo la situación que estamos viviendo. Gracias, Rodrigo. Yo creo que podemos resumir un poco esta primera aproximación al impuesto de los grandes patrimonios, que es una gran paradoja, es valorar a unos activos en medio de una economía desvalorizada, paupérrima. No quisiera redundar mucho más en esto. La ley establece unos criterios generales, amplísimos. Y cuando digo generales y amplísimos, digo porque está ausente cualquier metodología de valoración respecto a cómo estimar el valor de inmuebles ubicados en Venezuela, inmuebles ubicados en el exterior, acciones públicas, acciones que no se coticen en una bolsa pública, joyas, objetos de arte, antigüedades y otros bienes. El único elemento distintivo que nosotros pudiésemos destacar acá es que en el caso de los inmuebles ubicados en Venezuela se utiliza como referencia el catastro, y en el caso de las acciones que no coticen en la bolsa es el valor que resulte de dividir el capital y las reservas entre el número de acciones. Pero haciendo abstracción de estos dos particularismos, y aparece resaltado en la lámina, el denominador común de las metodologías de valoración es valor de mercado. En otras ocasiones la ley utiliza la expresión precio corriente de mercado y luego la actualización que fije la administración conforme a las reglas que llegase a dictar. Importante, y es el punto de partida de esta conversación, que es que en todo caso se va a aplicar la metodología que arroje el mayor valor. De manera que a los fines de la ley, divorciándose completamente de razones técnicas objetivas, la ley señala que el activo o el valor de ese activo va a ser aquel que resulte de la metodología que arroje un mayor valor.
Bueno, en ese sentido empieza la tarea del operador jurídico tributario a descifrar el acertijo, como si no tuviésemos pocos acertijos en materia política, económica, fiscal. Bueno, aquí tenemos otros, particularmente en el vinculado a los inmuebles y otros activos. Bueno, ya la primera declaración del impuesto al patrimonio nos permitió algunas señales, algunas muestras de algunas posiciones adoptadas por los contribuyentes para la valoración de inmuebles ubicados en Venezuela y otros activos. Obviamente, uno de esos elementos referenciales era la inflación. Sin embargo, como bien lo ha señalado Rodrigo, la corrección por inflación, sin tomar en cuenta la evolución real de los precios, genera una sobreestimación de los activos. Yo creo que el sentido común nos indica que nuestras propiedades, los bienes que nos pertenecen, ojalá los pudiésemos transar al valor que resulta de la aplicación de la inflación. Y recordemos que no es cualquier inflación. Sufrimos desde hace 33 meses, creo, una situación de hiperinflación. De manera que en términos reales, la aplicación de la inflación implicaría representar activos por un monto muy superior a su valor real, al valor transable. De manera que no necesariamente la inflación se convierte en un elemento para la valoración o estimación de los activos a los fines de la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, cuando los catastros no tengan un valor, esté desactualizado bueno, pudiésemos nosotros acudir a las transacciones reflejadas en los registros inmobiliarios. Y bueno, más que registros inmobiliarios, estas oficinas se convierten en un catálogo de mentiras. Para ninguno de nosotros sorprende que las transacciones que se reflejan en los registros inmobiliarios no reflejen auténticamente los valores reales, empezando porque la moneda que se emplea para el pago del precio de los inmuebles no es aquella que aparece reflejada en los documentos de transferencia de la propiedad. No solamente eso, sino que para esta declaración del impuesto a los activos empresariales nos declararíamos además que serían mínimas, por no decir inexistentes, las transacciones referenciales o comparables, en el sentido de que los registros han estado 6 meses cerrados, sin abrir al público, salvo la semana anterior. Con lo cual, en este momento particular de Venezuela, y yo iría aún más, en cualquier momento particular en Venezuela, parecería que las transacciones de los registros inmobiliarios no representan valores reales, no representan valores que puedan servir para informar no solamente la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, para valorar un activo a los fines de ofrecerlo en garantía, para hacer una operación, cuando estemos evaluando la compra de una empresa y las operaciones de due diligence. Se trata de registros no inmobiliarios, sino registros de mentiras. Con lo cual nos lleva a considerar que la estimación o la valoración de los activos a los fines de el impuesto al patrimonio, que lo acerque a la auténtica medida de la capacidad contributiva de los contribuyentes, debería acercarse a un elemento técnico, no legal, sino previsto en las normas técnicas contables, que no es otro que el valor razonable. Entonces sí surge una pregunta de naturaleza legal que tiene que ver si el precio de mercado o el valor de mercado o el precio corriente de mercado puede asimilarse al valor razonable. De manera que lo que trataremos Rodrigo y yo de responder durante los minutos que nos quedan es precisamente esta pregunta, que no es retórica, sino es
dirigida a poder atender la declaración o la próxima declaración del impuesto a los activos empresariales. El precio corriente de mercado puede o no asimilarse a el valor razonable. Precio de mercado o valor corriente de mercado. Ya algo que dijimos anteriormente, la ley del no impuesto a los grandes patrimonios no contiene una definición de precio de mercado o valor corriente de mercado. La ley del impuesto al valor agregado y la ley de impuesto al alcohol y las especies alcohólicas tienen una definición de valor de mercado bastante técnica y a mi manera de ver precisa, en que señala que este concepto alude a el precio que normalmente se haya pagado por bienes similares, como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados entre sí. Luego, y es particularmente importante la siguiente definición de precio de mercado de carácter positivo, de carácter normativo, tiene que ver con la prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que vinculada al valor de los inmuebles de cara al impuesto sobre inmuebles urbanos, señala que ese valor es el que normalmente se haya pagado por bienes de similares características en el mes anterior. El mes anterior se refiere al mes de la declaración y pago, como consecuencia de una enajenación efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados. De manera que con estas referencias previstas en otros instrumentos de carácter legal, nos corresponde ahora a nosotros llenar el vacío de la ley del no impuesto a los grandes patrimonios y que antes que un vacío, como señala el título de esta lámina, se trata de un océano. Bueno, lo primero que deberíamos mencionar por razones metodológicas, aunque estoy seguro que ustedes están familiarizados con esta afirmación, es que valor de mercado, en todo caso, o el valor de mercado referido en la ley de impuesto a los grandes patrimonios, representa un concepto jurídico indeterminado. No estando esa definición prevista en la ley del impuesto a los grandes patrimonios, pero mucho más importante, no estableciéndose una metodología para poder cuantificar, cifrar cuál es el valor de mercado, nosotros encontramos, o viéndonos en ese espejo, encontramos que la norma técnica contable, en este caso la norma internacional de información financiera número 13, incorpora un concepto denominado valor razonable. Y este valor razonable alude al precio que sería recibido por vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. ¿Cuál es la importancia de este concepto? No es suplir el valor de mercado, el concepto de valor de mercado que no se incorporó en la ley del no impuesto a los grandes patrimonios. No es competir con las definiciones previstas en la ley del IVA, en la ley del impuesto al alcohol y las especies alcohólicas y en la ley orgánica del Poder Público Municipal, sino establecer que existen coincidencias entre el valor razonable previsto en la norma técnica contable y las definiciones legales de los instrumentos normativos que he citado anteriormente. ¿Y por qué esta coincidencia es importante? Porque nuestros instrumentos normativos definen, o aquellos que he mencionado que contienen una definición, definen el valor de mercado, pero no le permiten al operador jurídico, no le dan herramientas, no le dan elementos para poder establecer cuál es ese valor. Por el contrario, la norma, la técnica contable que establece la figura del valor razonable, no solamente contiene una definición, sino aquí lo importante, establece unas técnicas de valoración que deberían suplir, llenar el vacío legal para poder establecer cuál es el valor de unos activos ante la ausencia de norma
de contenido legal. Esto obviamente plantea dificultades desde el ámbito legal, es decir, cuál es el carácter vinculante que tendría la NIF 13 en la determinación del no impuesto a los grandes patrimonios. Creo que comentaba con Rodrigo en la preparación de esta diálogo, y por favor no se desespere, ya viene Rodrigo a compartir con nosotros, a conversar con nosotros, a romper el encadenamiento. Durante algún momento hubo una polarización en esta discusión que a mí me pareció bizantina, innecesaria y redundante. Es decir, las normas técnicas contables van por un canal, las normas legales van por otro, las normas legales tienen primacía por la fuente de la cual emanan y no hay puntos de conexión. Yo lo que creo es que hoy en día en la evolución del derecho tributario lo que postula es que las normas tributarias no son un espectro hermético, cerrado, sino que las normas contables se integran a las normas fiscales, además con un objetivo quinta esencial, que no es otro que determinar la única, la auténtica capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago de los tributos. Y en este sentido tenemos muchos ejemplos de normas de remisión a las normas técnicas contables. El Código Orgánico Tributario prescribe que la contabilidad del contribuyente deberá llevarse conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Establece además multas por el incumplimiento de esta obligación. Lo propio, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del IVA, que remiten a los principios de contabilidad generalmente aceptados, como las normas que van a servir para formar la información contable que alimentará la fiscal a los fines de la cuantificación del impuesto. Y en este contexto, nosotros consideramos que es posible afirmar que la concreción de ese valor de mercado, que no tiene mecanismos para su cuantificación en la ley del no impuesto a los grandes patrimonios, se consigue aplicando la metodología del valor razonable. Y en este sentido, y aquí sí voy a pasar esta lámina muy rápidamente, porque empiezo a caminar en arenas movedizas para mí, aunque me encanta la contabilidad. Todavía me cuestiono por qué no estudié contabilidad. La respuesta sencilla es que siempre salía a las 6, 7 de la noche de la oficina y era un viaje ir a la Católica de lunes a viernes, es una excusa simplemente. En todo caso, la metodología de valoración prevista en la NIF nos permite entonces, al utilizarla, acercarnos a una estimación que podrá servir para alimentar la declaración del impuesto el no impuesto a los grandes patrimonios. En este sentido, la metodología de valoración de la NIF 13 tiene dos componentes distintos, aunque están interrelacionados, y en particular el de los datos se encuentra jerarquizado. ¿Cuáles son estos dos componentes? Bueno, primero, uno se refiere a la información que va a utilizar el operador financiero para aplicar en el enfoque o en la metodología que vaya a utilizar. Entonces, el primero de esos tramos, de esos componentes, se refiere a información. ¿Cuál es esa información? Y la NIF 13 dice que son 3 categorías o 3 niveles distintos de información. Luego, el otro componente que tiene la NIF 13 es que dice, bueno, una vez que se ha seleccionado cuál es la data dura, la información pertinente, bueno,
hay tres enfoques o tres metodologías de valoración distintas. En este sentido, estos datos o esta información de valoración correspondiente a este primer nivel, de los tres niveles de datos, se puede además discriminar o clasificar en datos observables, que son aquellos que se derivan de mercados activos, bolsas, registros públicos, registros inmobiliarios, o del análisis de los costos incurridos para la adquisición de ese activo, o los necesarios para reponer el activo de que se trate. Esta categoría de datos o esta categoría de información se denomina datos observables. De cara a estos datos observables hay otra categoría que se denomina no observables, que son aquellos datos que tienen una particularidad, que se derivan o se generan de la vocación que tiene el activo para generar ingresos futuros cuando no se dispone de datos observables. Si yo no tengo elementos ciertos, objetivos, y los tributaristas me pueden seguir en la siguiente afirmación, cuando no se puede hacer la determinación sobre base cierta, bueno, yo acudo a elementos no observables. Valga la acotación que si yo hubiese sido el redactor de estas normas de valoración de las NIF, ¿no? Quizás hubiese elegido otra expresión no observables. No observables parecen no asibles, que no se pueden encontrar, pero en todo caso, estos datos no observables vienen vinculados a esa vocación entonces del activo para generar ingresos futuros, cuando no hay un mercado de activos organizado, no existe información en el registro, no existen precios que se puedan revisar, no existen compañías comparables, de manera que en atención a estos elementos que dificultan la identificación de datos observables, el operador financiero va entonces a medir el valor de ese activo en función de su posibilidad de generar ingresos. Y yo llego hasta aquí, pero antes de darle la palabra a Rodrigo y empezar a seguir con este diálogo que nos planteamos, yo sí quiero poner esto sobre la mesa, porque me parece que es un elemento, otra vez quinta, esencial. El valor no es un hecho cierto, sino una estimación. De manera que aquí ni la administración tributaria, ni el contribuyente, ni el asesor financiero, ni el perito evaluador están en capacidad de dar una información en términos absolutos, exactos, sino que siempre será una estimación, mejor, peor, más documentada, menos documentada, pero siempre será una estimación. He aquí la dificultad de implantar un impuesto al patrimonio. He aquí la dificultad de implantar un impuesto al patrimonio con una administración tributaria destecnificada. He aquí la dificultad de implantar un impuesto al patrimonio cuando su aplicación puede resultar costoso, por no decir costosísimo, para el contribuyente. Bueno, Rodrigo, no me quiero seguir encadenando, pero bueno, yo te tengo, Rodrigo, varias preguntas y aquí te voy a lanzar varias simultáneamente para que tú puedas ayudar a nuestra audiencia a tratar de aterrizar eso que yo he visto a 1000 kilómetros de distancia. Bueno, te hago el primer disparo a quemarropa, Rodrigo, ya que tú has escuchado mi presentación. ¿Tú crees que es posible equiparar valor razonable a precio de mercado? ¿Hay diferencias entre valor de mercado, siguiendo un poco las prescripciones legales, y lo que nosotros pudiésemos entender por valor de mercado? Y finalmente, ¿qué es valor de mercado, Rodrigo? Bueno, Juan Carlos, yo creo que hay muchos temas aquí. Para todos los que nos están escuchando, el tema siempre se remonta a lo mismo. Es cómo hago yo esa estimación del valor del patrimonio. Yo creo que ese punto que tú dijiste es muy válido, porque si fuera un hecho cierto, si yo hubiese vendido mis activos, por ejemplo, porque probablemente lo más difícil es valorar justamente los activos y sobre todo la propiedad, planta y equipo. Y ese es el problema que nos vamos a encontrar. Y aquí yo creo que vale la pena hacer una salvedad antes de comenzar.
La salvedad es, nosotros no podemos, más allá de una serie de elementos que están claramente identificados, nosotros no estamos en ningún caso desconociendo o llamando a desconocer este impuesto. En muchos casos se trata de un negocio que tiene que seguir. Lo que tratamos es de buscar alternativas para darle algún tipo de cumplimiento razonable que persiga esa realidad, esa sustancia económica, esa capacidad contributiva de la que venimos hablando. Entonces, cuando hablamos de una estimación del valor, es obvio que es una estimación, porque si ya yo lo hubiese vendido y yo tuviera ya un precio real, un hecho cierto, bueno, entonces no sería activo mío, sería activo de quien sea que me lo compró. Pero si el activo sigue siendo mío es porque yo no lo he vendido, y si yo no lo he vendido, lo más que puedo hacer es tratar de estimar un precio. Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, valor razonable, precio de mercado, yo diría lo siguiente: el concepto de valor de mercado, de valor razonable, estos conceptos son cada vez más amplios y utilizados. La contabilidad se ha ido alejando gradualmente, y esto lo hablo desde una perspectiva financiera, se ha ido alejando gradualmente de ese concepto de principio de costo, de contabilidad de costo, al que prácticamente todo el que estudió contabilidad pasó por allí, para centrarse más bien en el concepto de valor de mercado, de hablar de una contabilidad en valores razonables, en valores reales de mercado, de lo que el activo puede ser por su naturaleza de activo, por lo que puede generar como activo. Eso es un poco hablar de realidad más que de un precio histórico, de realidad más que historia. Yo, por ejemplo, puedo tener casos, y lo puedo decir con propiedad, de empresas, por ejemplo, que en el auge del sector automotriz en Venezuela constituyeron y construyeron, instalaron plantas automotrices en Venezuela, que quizás el costo de instalar esa planta fue $800 millones en el año 2010. Pero ya en el año 2018, 2019, esa planta ya no vale $800 millones, vale $80 millones. ¿Y por qué vale 80? Bueno, porque ha habido un deterioro gigantesco de la industria automotriz, ha habido un deterioro gigantesco de ese sector de mercado, del país como un todo, y por lo tanto nadie te va a pagar los $800 millones que tú en su momento invertiste en construir esa planta, y quizás todavía le queda una larga vida útil por delante, pero lamentablemente el valor de esa planta pasa a ser de 800 millones, pasa a ser 80. Y de repente esa persona que en el año 2018 la compró en 80 y pagó 80 por ella, hoy quizás la vende, y si le dan 8, la vende de inmediato, porque es poco probable que alguien le dé 8. Entonces, ¿cuál es el valor de esa planta? ¿Cuál es el valor de esa propiedad? Entonces, hablar de valores razonables es tratar de perseguir la realidad. El valor razonable, en esencia, lo que es una medición basada en el mercado. No es una medición específica de esa entidad, específica de esa compañía. El objetivo es buscar un valor razonable de mercado, es estimar, porque vuelvo y repito, es una estimación, es estimar el precio, es estimar ese valor al que tendría lugar una transacción ordenada entre partes independientes, entre terceros, para transferir ese bien, ese activo, en un deseo de vender y en un deseo de comprar, en una fecha específica, que sería en este caso la fecha del 30 de septiembre, que es la fecha de corte, la fecha de medición de este impuesto. Entonces, si tú me preguntas, ¿es equiparable hablar de valor razonable y de precio de mercado? Sí, la respuesta es sí, porque el concepto de valor razonable no es más que ese precio de libre mercado que pactarían terceros independientes en una transacción ordenada para vender o para comprar un determinado activo. Yo primero comentaría eso, y después creo que hay un elemento importante que distinguir, porque es que ciertamente tú lo hablabas cuando ponías las reglas de valoración y decías, para los distintos tipos de activos, la ley estableció distintas posibles normas de valoración, y te establecía que debías tomar el mayor, en el caso de los inmuebles, el mayor de 3, el mayor entre las normas que tiene que publicar, las normas de actualización que tiene que publicar el CENIAT y que no ha publicado, el mayor entre el valor de catastro y el mayor entre el precio de mercado. Pero en el resto de las normas de evaluación, incluso en la regla general de valoración, la ley juega con dos conceptos que pareciera utilizarlos como sinónimo, que es, por un lado, valor de mercado, y por otro lado, precio corriente de mercado. Desde el punto de vista legal, mi impresión muy personal, y aquí, Juan Carlos, te dejo plenamente que seas tú el que lo desarrolle, mi impresión inicial es que pareciera que el legislador no buscó hacer una distinción entre ambos conceptos, los utiliza como sinónimos. Pero desde el punto de vista financiero, yo pudiera decir, hay una pequeña y una sutil diferencia entre qué es valor de mercado y qué es precio corriente de mercado. El valor de mercado es esa estimación de ese mercado de plena competencia, de ese mercado donde un conjunto de oferentes y demandantes concurren plenamente informados, un mercado activo donde nadie tiene capacidad de influenciar a nadie, y más bien el precio es simplemente lo que yo estoy dispuesto a vender. En una economía con distorsiones, en una situación donde de repente el mercado no es activo, donde no hay un conjunto
continuo de operaciones. Entonces, sí pudieran haber sutiles diferencias, porque yo pudiera decir precio corriente de mercado, entonces tendría que ser que yo haya conseguido una transacción similar que alguien haya pactado en algún momento. El problema es que ese momento puede haber sido hace un año, y en una economía como la venezolana, ese momento de hace un año no tiene nada que ver con el momento actual, y ese valor o ese precio pactado hace un año no es referente de lo que puede ser un precio al día de hoy. Entonces, yo creo que realmente el concepto de valor de mercado y precio corriente de mercado termina en esencia siendo lo mismo. Se trata nuevamente de un análisis intuitivo, es buscar cuál es el precio atribuible a los activos, porque yo tengo este impuesto delante y yo tengo que grabar la existencia de esos activos, porque esa es la naturaleza, de alguna forma, de este no impuesto, como tú lo has llamado. Entonces, ¿cómo hago yo para valorar eso? Y creo que al final se trata entonces de preguntarnos qué se debe entender por valor de mercado. Esto no es un concepto complejo, y yo no quisiera que aquí nadie de los que nos está escuchando crea que esto es un concepto tremendamente complejo que requiere quizás una técnica o un estudio profundo. El precio de mercado, en efecto, es intuitivo. Es lo que un tercero pagaría. Ese es el concepto. Precio de mercado es lo que un tercero estaría dispuesto a pagarte por tus activos en la condición país que estamos viviendo, en el mercado que estamos viviendo, en la situación actual, económica, operativa y a la fecha que estamos parados, o sea, el 30 de septiembre en este caso. Entonces, creo que el concepto claro aquí a resaltar es que es una estimación, siempre va a ser una estimación, con base en expectativas, con base en el contexto macroeconómico, para llegar a construir cuál sería esa mejor referencia razonable de lo que valen nuestros activos en este momento. Gracias, Rodrigo. Oye, Rodrigo, yo la verdad que en respeto a mi audiencia, quiero de nuevo decir que yo navego aguas que son complicadas y difíciles para mí por mi formación profesional. Sin embargo, Rodrigo, en la preparación de estas láminas encontré que aparte de la NIF 13, habían unos estándares internacionales de valoración en su definición, en su expresión en inglés, International Valuation Standards. Yo me preguntaba, Rodrigo, cuál es la función de estas normas y si existe una aplicación preferente de estos estándares internacionales de valoración respecto a las normas previstas en la NIF 13. Excelente. Yo creo que es una pregunta muy válida porque además nos va a permitir entrar en otros temas quizás más de técnicas y de cuáles pudieran ser esas metodologías de valoración, porque al final tenemos que resolver esto de alguna manera, como venimos hablando. ¿Cómo voy a valorar mis activos? En efecto, existen unos estándares internacionales de valoración o normas internacionales de valoración, también son llamadas de esa manera, emitidos por vamos a llamarlo en español, el council que emite estos estándares, así como existe el IASB para las normas contables. Bueno, en inglés se llama el International Valuation Standard Council, pero viene a ser como la junta directiva que emite y redacta los estándares internacionales de valoración. Estas normas son muy importantes, y hablar de las normas internacionales de valoración es muy importante, porque las normas básicamente lo que es un compendio que agrupa todas las técnicas de valoración para generar principios homogéneos, para generar estándares, para generar transparencia, para generar una guía que permita aplicar normas de valoración para cualquier fin, para cualquier objetivo, en cualquier contexto. Eso es básicamente lo que busca. Cuando las normas internacionales de información financiera son redactadas, toman como base estos estándares internacionales de valoración y entonces se crea una plena consistencia entre ambas. La NIF 13 y algunas otras normas contables preparadas por el IASB tienen una plena consistencia, absolutamente plena consistencia con los estándares internacionales de valoración, porque para empezar, quienes redactan ambas normas, o sea, quienes conforman el board que hace las normas internacionales de valoración y quienes conforman el board que redacta las normas internacionales de información financiera, tienen muchas personas en común. De hecho, el presidente del IASB, que redacta las normas contables, que fue presidente del IASB por más de una década, es el actual presidente del International Valuation Standard Council, que redacta las normas internacionales de valoración. Su última edición es enero 2020, muy actualizada, y básicamente cuando cualquiera de nosotros la revisa, cualquier perito evaluador la revisa, cualquier especialista financiero la revisa, va a conseguirse que ya hay 3 metodologías de valoración y son las mismas 3 metodologías que están previstas en las normas internacionales de información financiera. Yo no creo de esta manera que haya una preferencia entre una y otra, creo que podemos hacer referencia a la NIF 13 por toda
aquí nuevamente es un área que escapa de mi experticia, pero por todo lo que yo te he escuchado hablar de cómo pudiéramos hacer referencia a las normas contables y utilizarlas para algo que la ley definitivamente dejó abierta, porque te dijo valor de mercado, pero no te dijo por ningún lado cómo definirlo, cómo calcularlo, no te dio un lineamiento, no te dio una directriz, ni en la propia ley, ni en la providencia. Entonces, bueno, evidentemente podemos recurrir a la NIF 3. Y si alguien dijera, ¿y por qué no recurre a los estándares internacionales de valoración o a las normas internacionales de valoración? Bueno, hay una plena consistencia entre la NIF 13 y los estándares internacionales de valoración. Entonces, son los mismos 3 métodos que vamos a tener para cualquier aproximación a discusiones sobre valoraciones. Después cada uno con sus particularidades, sin duda, pero son los mismos 3 metodologías universalmente empleadas para cualquier análisis de valoración. Gracias, Rodrigo. Quiero abusar de tu conocimiento porque, bueno, de esto se trata este diálogo, Rodrigo. Y en materia tributaria, como antes hacía mención, hay un concepto que es determinación sobre base cierta, que es la determinación que hace la administración tomando en cuenta los elementos reales, la contabilidad, la factura, la conciliación bancaria, a los fines de establecer esos datos ciertos. Tendría su equivalente, mutatis mutandis, en los datos observables, es decir, aquellos que están en mercados controlados, en registros, donde hay un listado de precios. Pero yo quisiera hacerte la pregunta, Rodrigo, ¿qué dificultad presentan esos datos observables en las circunstancias actuales de Venezuela? Bueno, esa es una excelente pregunta y eso ya nos hace entrar justamente en la materia medular de esta presentación y tratar de conseguir estas alternativas a las cuales ya vamos llegando, ¿no? Cuando hablamos de valores de mercado, tanto las normas contables como las normas de valoración, tenemos que entender, para empezar por allí, que son normas redactadas en un contexto que no es el venezolano. Es más, es que el contexto venezolano es atípico. Nosotros no somos precisamente factor común en el resto del mundo. Y estas normas, que son redactadas por institutos internacionales con sede en Inglaterra, pues probablemente no tienen previsto todo lo que podemos estar en este momento transitando en Venezuela. Entonces, cuando te habla de valor de mercado, cualquiera de estas normas, sea los estándares internacionales de valoración, o sea la NIF 13, cuando te habla de valor de mercado, te está hablando de un concepto muy específico. Te está hablando de un concepto que, palabras más, palabras menos, lo que dice es que es una estimación monetaria, y aquí es obvio, porque el patrimonio siempre será un concepto susceptible a ser valorado. El patrimonio siempre va a ser un conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valoración monetaria. Entonces, cuando te habla de valor de mercado y te habla de esos activos y pasivos que conforman el patrimonio, te dice que va a ser una estimación monetaria por la cual una propiedad, si estamos hablando de un activo, una propiedad o un bien, sería intercambiado en una fecha específica por un vendedor dispuesto a vender, por un comprador dispuesto a comprar, sin obligaciones que los lleven a hacer esa transacción forzada entre partes absolutamente independientes, en un mercado activo, en un mercado informado. Bueno, cuando hablamos de todo eso, ya empezamos a darnos cuenta que la mayoría de esas cosas no las tenemos en Venezuela. Nosotros no tenemos, bajo nuestra distorsión económica, no existe un mercado activo, informado, de plena competencia, para transar, por ejemplo, plantas empaquetadoras o para transar plantas productivas de cualquier otro tipo. Entonces, cuando hablamos de datos observables, lo primero que tenemos que entender es que en Venezuela normalmente, y esto no tiene nada que ver con un juicio, es una realidad objetiva, nosotros tenemos ausencia de comparabilidad. Nuestra condición económica, nuestra distorsión económica nos hace vivir una ausencia de comparabilidad. Nosotros no tenemos valores referenciales. Los valores referenciales que pueden existir están deteriorados. No hay mercados activos, no hay información pública y fiable, no hay una data que refleje la realidad de los precios y mercados. Y ya tú lo explicabas, Juan Carlos, porque decías que incluso los registros pueden estar asentando en sus libros transacciones de compra y venta de bienes inmuebles por valores que no son los que finalmente se pactaron. Porque de repente la transacción está en dólares y yo lo registro en bolívares, depende de qué tasa usé, depende de cuándo me dieron el anticipo, cuándo yo lo registré, depende de una cantidad tan variable de factores que en definitiva no tienes una data fiable de un mercado activo para prácticamente ninguno de los activos que vayas a valorar. Entonces, inclusive yo puedo decir que no tenemos data económica, porque ok, el Banco Central ha publicado algunos datos de inflación, pero es una hiperinflación de 9.500 millones % tan solo en los últimos 6 años, como decía al inicio, que no necesariamente refleja la evolución de todos los precios. Es una inflación general
y no necesariamente el precio de una máquina se ha comportado de conformidad con esa inflación. El precio de una máquina, al contrario, en vez de haber subido de valor, puede haber bajado de valor, porque la posibilidad de usar esa máquina en Venezuela quizás se ha visto sustancialmente mermada. Tampoco tenemos data del PIB como variables que nos pudieran ayudar. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros, cuando hablamos de datos observables, nos vamos a encontrar con la enorme limitación de que normalmente no los hay. Y no los hay no por gusto, no los hay porque no tenemos esos mercados activos que nos permitan verlos. Entonces, eso nos abre una ventana, sí, yo creo que la manera de verlo es que sí, nos abre una ventana porque significa que podemos combinar diferentes técnicas, diferentes metodologías, que esto requiere un análisis mucho más complejo, y al sentarnos en nuestro escritorio y decir cómo voy a valorar mis activos, porque al final voy a pagar impuestos sobre ellos, yo tengo que darme cuenta de que tengo un abanico de opciones. Aquí no hay una receta a seguir, aquí no hay una única técnica, aquí no hay un único camino. Es un abanico de escenarios y tenemos que evaluar cada uno de esos escenarios. Yo diría realmente que en Venezuela lo clásico, lo tradicional no opera. Los problemas planteados o que nos surgen hoy en día en Venezuela no son los problemas tradicionales, y eso nos va a obligar a tener que ir quizás a técnicas, yo no diría creativas, pero sí más pragmáticas, de tratar de encontrarle solución cuando definitivamente estos estándares que nos obligan a ir por unos caminos absolutamente objetivos, observables, no los tenemos a disposición porque sencillamente no tenemos comparabilidad en este momento en Venezuela. Gracias, Rodrigo. Sí, aquí esto no es un recetario. En este sentido, un poco simplemente para servir como de introducción a los comentarios de Rodrigo, es que, bueno, quisiera un poco ampliar a la lámina anterior respecto a la data, la información y los enfoques de valoración. En cuanto a la data, la NIF 13 sí establece que debe haber una aplicación jerárquica, es decir, debo agotar a la búsqueda de información relativa al nivel 1, si no acudo al nivel 2 y si no al nivel 3. El nivel 1 tiene muy vinculado a lo que hablaba Rodrigo. Se trata de mercado cotizado, se trata de precios cotizados en mercados activos y aplica esencialmente a activos financieros. Después tenemos el nivel 2, que sería precios cotizados para activos similares en mercados activos, que pudiese ser registro, lista de precios, órdenes Alibaba, algún tipo de estos elementos, de haberlos, ¿no? O cualquier otro dato observable. Y finalmente el nivel 3 de data o de información se basa en, como habíamos dicho, datos no observables, es decir, cuando no puedo, o la información no es fiable, no existe o es imposible de compilar. Bueno, el operador financiero va a acudir a datos no observables en ausencia de estos mercados activos. Una vez que se ha seleccionado la data, bueno, el operador financiero, a los fines de establecer ese valor, va a tener 3 enfoques. Que en este caso los enfoques no son cerrados, pueden combinarse en ese sentido. La norma técnica señala que un primer enfoque es de mercado, que obviamente emplea los precios y data de las transacciones de mercados abiertos. Luego tenemos el enfoque de costo, que tiene como fundamento el costo en que se incurriría para adquirir o construir un activo sustituto o ajustado por obsolescencia, que no es otra cosa de lo que nosotros conocemos como costo de reposición corriente. Y finalmente tenemos el enfoque de ingresos, que vincula los importes futuros, los flujos de cada efectivo, a un importe presente utilizando una tasa de descuento, que no es otra cosa que la técnica del flujo de caja descontado. Rodrigo, te doy nuevamente la palabra y seguramente la audiencia se habrá dado cuenta que esta lámina le dio un mateo porque no es mi área. Pero te pregunto, Rodrigo, en la práctica, ¿cómo podemos abordar el reto de valorar los activos en el mercado venezolano? ¿Qué elementos afectan hoy en día la valoración de un activo en este contexto, aplicando un poco estos enfoques a los que me he referido?
Claro, yo creo que esta lámina es bien importante. Yo le voy a pedir entonces aquí a todos los que nos están escuchando que nos detengamos un segundo, porque probablemente desde el punto de vista de brindar alguna alternativa al contribuyente en una situación tan difícil como la que hemos venido describiendo, esta sea la lámina más importante. Yo creo que esto es un reto, indudablemente. Hablar de cómo abordar la valoración de los activos en Venezuela es indudablemente un reto por todo lo que hemos comentado. Al final, yo no quiero que esto suene complejo, porque esto no es un tema complejo. Las complejidades surgen por elementos técnicos muy particulares, pero que pueden ser relativamente resueltos o fácilmente resueltos y documentados. Aquí el tema esencial es entender que lo que estamos tratando de estimar es lo que un tercero pagaría. Tenemos una serie de activos, van a ser grabados. Bueno, ¿cuánto es lo que un tercero pagaría en la situación y condición actual de mercado por esos bienes que tenemos? Entonces hay que entender que este valor que vamos a asignar, este valor que le vamos a atribuir, como dice la ley, el valor atribuible a los activos, de alguna manera tiene que funcionar como un termómetro del contexto económico que afecta a la negociación, porque esa negociación y ese valor está dado por una serie de expectativas y muy especialmente está dado por la capacidad de retorno que puedan generar esos activos, porque al final el activo debe generar frutos, eso es el concepto de activo. ¿Cómo hacemos entonces para medir eso en un contexto de mercado de franca incertidumbre o de un contexto de mercado de deterioro? Yo creo que una forma muy fácil de plantear esto es que cuando nosotros tenemos un activo, imagínense cualquiera de ustedes que por ejemplo pueda tener un carro, es más, vamos a poner con un ejemplo todavía más sencillo, tienen un taxi, ustedes tienen ese taxi, ustedes pueden optar entre dos opciones, o lo venden o lo explotan. Si la opción de vender el taxi resulta atractiva porque les van a pagar por ese taxi, supongamos $7,000, quizás la venta sea un hecho cierto, ocurra de inmediato, porque probablemente la explotación del activo no iba a poder generar $7,000 a lo largo de la vida útil que le quedaba a ese carro. O puede ocurrir al revés, de repente en el mercado te dicen, mira, yo por ese carro tan solo te doy $500. Entonces prefieres explotarlo porque seguramente haciendo carreras y poniendo a producir el taxi vas a recuperar más que lo que sería una venta. Entonces la estimación es muy intuitiva, es un análisis lógico, es un análisis olfativo en muchos casos. ¿Qué sería lo que un tercero estaría dispuesto a pagarme? ¿Cómo actuaría un tercero en estas circunstancias? La valoración tiene que, en esencia, y este es el concepto medular, tiene que reflejar la realidad económica. Ese es el principio fundamental, tiene que reflejarlo. Entonces, cuando hablamos en el contexto venezolano de estos tres métodos, enfoque de mercado, enfoque de costo y enfoque de capitalización de ingresos, como ya tú los describiste, Juan, yo creo que hay que hablar de lo que puede ocurrir en términos prácticos. Más allá de que esa es la teoría, eso está en la NIF 13, eso está en las normas internacionales de valoración. ¿Cómo realmente se aplica? Aquí no se trata de desvirtuar un método en favor de otro, todo lo contrario. Aquí se trata de entender que estas son las tres metodologías universales de valoración que existen. No podemos inventarnos otra metodología. Estas son las tres metodologías macro de la cual deriva cualquier análisis de valoración en cualquier contexto. Tradicionalmente, el enfoque de mercado y el enfoque de costo han sido ampliamente utilizados, incluso nuevamente, sin yo ser abogado ni querer meterme en esas aguas, si nosotros revisamos, por ejemplo, jurisprudencia en materia de impuesto a las sucesiones, por ejemplo, impuestos sobre las sucesiones, vamos a conseguir que muchas de esas sucesiones tienen que, evidentemente, valorarse a valor de mercado. Nuevamente, esa ley tampoco lo define, y en muchísimos casos si ibas a un perito, ibas a un perito evaluador que te hacía un avalúo de ese terreno, de esa bienhechuría, de ese inmueble que estabas heredando. Bueno, el enfoque de mercado y el enfoque de costo han sido ampliamente utilizados para esto. ¿Cuál es el problema de estos enfoques? Bueno, el enfoque de mercado se basa en que existe un comparable. Se llama enfoque de mercado o enfoque comparativo. Básicamente lo que busca es que exista un valor comparable que te pueda dar una referencia. Bueno, yo estoy vendiendo este terreno, yo voy a conseguir un terreno que se haya vendido en la misma zona, quizás una cuadra más allá, una cuadra más acá, voy a ver ese precio y lo voy a tomar como referencia. Bueno, eso tiene mucho sentido en una economía estable, pero es que resulta que si ese terreno o ese apartamento fue vendido hace un año, y yo puedo decir el ejemplo de que mi vecino vendió un apartamento idéntico al mío, justo encima del mío, pero lo vendió en enero del año pasado. En enero del año pasado estaba el fenómeno, por ejemplo, económico, que es un fenómeno de volatilidad en el sector inmobiliario, de la aparición de Guaidó, y él vendió ese apartamento en $130,000. Eso significa que yo hoy tengo ese valor como referencia y yo puedo pedir $130,000. Probablemente no. Probablemente si a mí me dan hoy 50, 60, 70, yo salga corriendo a venderlo. Entonces, ese tipo de enfoques de mercado no es que técnicamente sean incorrectos. Es que no necesariamente vas a contar con los valores referenciales, o si los cuentas, no tienen vigencia.
vas a encontrarte valores referenciales del 2013, 14 y 15, cuando Venezuela era un país totalmente distinto al Venezuela del 2020. El enfoque de costo le va a pasar algo similar, porque el enfoque de costo se basa en cuánto te costaría a ti reponer ese activo. Y, por ejemplo, puedes encontrarte que una máquina empaquetadora, pues sencillamente no tiene datos observables en el mercado venezolano, como ya habíamos dicho. Buscas esa máquina empaquetadora quizás en Estados Unidos, donde sí hay datos observables, pero esa máquina allá tiene un precio, porque allá el que la compre la va a poder explotar al 100%. Quizás esa máquina puesta en Venezuela no va a poder producir al 100%, quizás al contrario, está a 80% de capacidad ociosa, solo produce al 20%. Entonces aquí se presentan unas realidades, y estos son ejemplos verídicos que pongo por experiencias con mis clientes, donde no estamos en presencia de valores de mercado, no estamos en presencia de valores razonables de lo que un tercero te pagaría. Porque este tipo de situaciones distorsionadas que tenemos en Venezuela te generan una realidad donde uno de estos enfoques te dice que tu planta vale 100 millones de dólares, y tú tomas ese valor porque técnicamente es impecable, está bien hecho, está aplicada la metodología y el enfoque a cabalidad, y tú dices, bueno, vale 100 millones de dólares, pero cuando analizas lo que un inversionista haría, te das cuenta de lo siguiente: si un inversionista se presenta y te da 100 millones de dólares por tu planta, ¿en cuánto tiempo recupera él su inversión? Quizás sacas la cuenta de cuánto es lo que esa máquina o esa planta que estás comprando puede producir, y te das cuenta que vas a recuperar tus 100 millones de dólares que acabas de invertir, lo vas a recuperar en 120 años. Bueno, la planta tal vez tiene vida útil de 20 o de 30. ¿Cómo vas a recuperar esa inversión en 120? Es evidente que la planta se te va a desarmar en las manos mucho antes de recuperar el valor. Entonces, ningún tercero, nadie en este mundo, te pagaría 100 millones de dólares por algo que jamás va a poder recuperar ni siquiera en 3 generaciones. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Eso es lo que está ocurriendo hoy en una economía distorsionada como la que tenemos. Esto no significa que entonces ahora el enfoque de capitalización de ingresos te va a solucionar el problema. El enfoque de capitalización de ingresos es básicamente un valor presente neto, es un flujo de caja descontado. Si yo tengo mi activo en ociosidad absoluta porque la pandemia me ha hecho estar cerrado durante los últimos 6 meses, por ejemplo, bueno, el flujo de caja descontado es 0. Y eso no quiere decir que ese sea el valor de mercado. El valor de mercado de mi planta, por el hecho de que ahorita no esté produciendo, no necesariamente implica que el valor sea 0. Yo ahí tengo unos activos. Entonces, en definitiva, tanto enfoque de mercado, como enfoque de costo, como enfoque de capitalización de ingresos, van a tener que estar sujetos a analizar esta realidad económica, van a tener que estar sujetos a un análisis profundo desde el punto de vista financiero. Y repito, no se trata de desvirtuar, por ejemplo, como se ha de repente escuchado, un poco desvirtuar que los peritos hoy en día dan análisis que no reflejan la realidad. Bueno, yo ni siquiera creo que para nada sea culpa del perito, es culpa más bien de la distorsión económica que describíamos al inicio. Y sí, en efecto, esto es un análisis intuitivo donde tú sabes que si te están diciendo que tu valor de fantasía de tus activos son 100 millones de dólares, bueno, eso no es real, nadie te va a dar, no digo 100, no te van a dar ni siquiera 10 por esos activos. Entonces, ¿cómo vas a pagar un impuesto por un valor de 100 si eso no refleja la realidad? Yo creo que todo esto lo podemos enmarcar y cerrar esta idea diciendo, en esencia, y esto es lo más importante, repito, yo creo que esta parte es la esencial, uno tiene que utilizar la mejor información financiera disponible para construir los supuestos que un participante de mercado, que un tercero independiente utilizaría al momento de fijar precios de bienes y servicios. Y ese ejemplo del inversionista es muy claro, porque incluso, quizás estas cosas con ejemplos se entienden mucho mejor. Yo les puedo poner un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Vamos a suponer que ustedes tienen 2 centros comerciales que son exactamente idénticos entre sí. Están en la misma zona geográfica, están ubicados en una parcela que está una al lado de la otra con la misma zonificación urbana. Y están construidos con los mismos materiales, si es de cerámica, si es de porcelanato, tienen los mismos pisos, todo es igual. Bueno, si yo agarro y hago un enfoque de mercado o hago un enfoque de costo o busco los costos de construcción, probablemente me den que esos 2 centros comerciales valen lo mismo. Ahora, si yo les digo que por alguna razón, por el tipo de tiendas que tienen dentro, por ejemplo, a pesar de que son iguales y su estado de conservación es el mismo, hay uno de esos centros comerciales que es visitado por 100.000 personas al día y el otro solamente es visitado por 1.000 personas al día. Probablemente si yo voy a vender una tienda en uno de los dos, el precio no es el mismo. Si yo voy a pagar el alquiler de una tienda en alguno de los dos, el precio no es el mismo. Y el precio no es el mismo porque en uno tengo una actividad económica en auge y en el otro tengo una actividad económica en declive, a pesar de que sean iguales. Entonces el valor de mercado de esos 2 centros comerciales es el mismo, o de los activos que estén dentro, o de las tiendas que estén dentro, del alquiler que cobro es el mismo. Ese tipo de cosas son, por dar un ejemplo muy sencillo,
las que tenemos que evaluar cuando decimos qué información tengo disponible y cómo creo yo ese valor atribuible de los activos que pagaría un tercero bajo la condición actual del mercado. Esa es la esencia de lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos del impuesto a los grandes patrimonios. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, me llamó la atención la expresión precios de fantasía, ¿no? Había un merengue de los 80, bueno, no sé, Noche de Fantasía, ¿no? Creo que algo así. Parte de este festival de inconstitucionalidades nos tiene bailando un merengue de fantasía. Disculpen. Y aquí lo conecto con el título de esta presentación, Superándose la parálisis interpretativa, que es un poco la propuesta que traemos Rodrigo y yo, que es a dónde queremos llegar con estas disquisiciones. El planteamiento es que en ausencia de una técnica normativa de valoración, en ausencia de una técnica prevista en un instrumento de carácter legal, el valor de mercado podría equipararse al valor razonable, lo que implicaría la aplicación de la norma internacional de información financiera número 13, que además se alinearía con identificar la auténtica capacidad contributiva en el caso del no impuesto a los grandes patrimonios. En este sentido, nosotros consideramos que una interpretación constitucional autorizaría a aplicar alguna de las siguientes metodologías e incluso combinarlas para determinar el valor de mercado. En este sentido, en nuestra opinión, pudiese utilizarse el catastro, los precios de transacciones inmobiliarias comparables, cuando sean auténticamente comparables, cuando no sean producto de una noche de fantasía, los peritajes basados en datos observables, la estimación en base al costo de reposición o en función de la vocación de generar ingresos futuros bajo la técnica del flujo de caja descontado. Lo que nosotros queremos, o la propuesta, postular, es que no podemos ceñirnos a una única metodología. Hoy la metodología debe ser aquella que pueda representar con mayor fiabilidad el valor real de ese activo de cara a la determinación de la base imponible del no impuesto. Hay temas por resolver, disculpen, nos hemos excedido un poco en todo el tiempo, quizás voy a correr un poco en las láminas siguientes, pero hay unos asuntos que merecen que nos detengamos y que le prestemos atención. La primera situación que yo creo que merece ser analizada es cuando el valor catastral resulte superior al valor de mercado. Entendiendo por valor de mercado o equiparándolo al valor razonable. En nuestro criterio debe privilegiarse el valor de mercado porque ese valor de mercado es el que mejor respeta la capacidad contributiva. Decía Jorge Reige en una presentación la semana pasada en los encuentros virtuales de la ABDT, planteamiento el cual comparto, que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que la base imponible del impuesto sobre inmuebles urbanos no podrá ser superior al valor de mercado. De manera que esta disposición de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal me permite hacer una inferencia importantísima, y es la que quisiera que se llevaran hoy como otro de los postulados, y es que en ningún caso la base imponible del no impuesto a los grandes patrimonios puede ser superior al valor de mercado, puede ser estar por encima de ese precio corriente de mercado que nosotros con este desarrollo de esta presentación equiparamos a su valor razonable. La otra situación que se puede derivar es que el valor derivado de la aplicación de aquellas normas que llegue a dictar el CENIAT sea superior al valor de mercado. Y la propuesta sería la misma, debería utilizarse el valor de mercado debidamente documentado por la aplicación de las técnicas que ha aplicado Rodrigo a los fines de la determinación del no impuesto a los grandes patrimonios. Para nosotros esto es una premisa fundamental. Ninguna de las, ni valor catastral ni la aplicación de las normas
pudiesen establecer valores que superen al valor de mercado, porque en todo caso el valor de mercado es mi referencia que mide o trata de medir la capacidad contributiva, la capacidad económica del sujeto obligado. Y en este sentido, quisiera simplemente hacer una brevísima referencia a una máxima de la Sala Constitucional en la sentencia del 27 de febrero del año 2007, que me parece muy importante a los fines de ilustrar estos acertos a los cuales antes me refería. Dice: el principio de eficiencia, señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena a un fin superior. Cuando se alude al principio de eficiencia, se refiere a las técnicas de recaudación y a las políticas para el financiamiento de los gastos públicos. Entonces, el principio de la eficiencia se ordena a un fin superior, por lo que no puede deslastrarse del respeto a la justa distribución de las cargas públicas y con ello obviar la capacidad contributiva. Ninguna técnica dictada por la administración tributaria puede obviar la capacidad contributiva, ergo puede fijar valores por encima del precio de mercado o el valor de mercado, porque son estos los que miden la auténtica capacidad contributiva de este no impuesto. Rodrigo, te lanzo otra pedrada, ¿no? ¿Compartes la tesis que el valor catastral no podría ser superior al valor de mercado? Mira, totalmente, porque en base a todo lo que hemos hablado, no tiene ningún sentido decir lo contrario, ¿no? Estamos hablando de atribuir un valor razonable. Si ese valor razonable está atribuido de la manera que compete, difícilmente podemos tomar un valor superior de otra fuente. Yo creo que el activo no debería ser reconocido por un monto valor razonable, pero, y esto es muy importante, tampoco por un valor menor al de liquidación que tendría individualmente cada activo, porque de alguna manera yo pudiera decir, bueno, el valor razonable que yo he determinado, por ejemplo, a través de alguna de las metodologías me está dando que tiende a ser 0, pero si yo desmantelo mi planta y la vendo por pedacitos, algo recupero, así que 0 nunca va a ser. Entonces yo creo, si estamos hablando de lo que es respetar la razonabilidad de lo que un tercero haría, de lo que un participante de mercado haría, no puede ser superior al valor razonable, pero tampoco puede ser menor al valor de liquidación que tendría cada activo de manera individual en una venta forzada por inoperatividad, por ejemplo. Gracias, Rodrigo. Otros temas pendientes por resolver, importantes. Creo que está mi jefa en la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, Taormina Capello, que ha escrito acerca de la aplicación temporal de las normas tributarias. Y cito a Taormina porque el siguiente punto a resolver está vinculado a la vigencia temporal de estas normas. Las normas que llegara a dictar el CENIAT antes de la oportunidad para que los contribuyentes declaren y paguen el impuesto o el no impuesto a los grandes patrimonios, solo pudiesen tener una virtualidad aplicativa a partir del ejercicio siguiente, es decir, a partir del ejercicio que se inicie luego del 1 de octubre de este año. El artículo 8, ignorado, desaplicado convenientemente, tanto por las administraciones tributarias y refrendado además por la Sala Constitucional en muchos fallos, es bastante claro. En aquellas normas que se apliquen o se liquiden por periodo, cualquier cambio que involucre algún elemento vinculado a la determinación o la cuantificación del tributo se aplicarán a partir del primer día del ejercicio que se inicie, luego de la publicación en la Gaceta Oficial de la norma respectiva. De manera que nosotros debemos predicar la inaplicabilidad temporal de las normas que pudiese llegar a dictar el CENIAT previo a la declaración y pago del no impuesto a los grandes patrimonios correspondiente al ejercicio que culminará el 30 de septiembre de este año.
Luego tenemos otro elemento también de orden pragmático que tiene que ver con el tipo de cambio que se utilizará para valorar los activos ubicados en el extranjero y que responde a la pregunta si se va a emplear el tipo de cambio promedio o la tasa de cambio vigente al cierre del ejercicio. Bueno, de nuevo, yo creo que nos guste más, nos guste menos, como sucedía con la norma del artículo 8, el Código Orgánico Tributario es el manual del usuario tributario. Ahí están las reglas del juego. Y el Código Orgánico Tributario establece el régimen para resolver los vacíos legales. Y dice que primero se acudirán a normas tributarias análogas, si no existe, se ubicarán normas en otros, de otros ámbitos normativos y luego se acudirá a los principios generales del derecho. Bueno, si nosotros acudimos a esta orden previsto en el artículo 7 del Código Orgánico Tributario, yo creo que la norma tributaria análoga que mide o que reconoce un ingreso de fuente extraterritorial está prevista en el artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que señala para este impuesto, el impuesto sobre la renta, que a los fines de la determinación del ingreso bruto de fuente extranjera deberá aplicarse el tipo de cambio promedio al cierre del ejercicio fiscal en el país conforme a los tipos de cambio que publique el Banco Central de Venezuela. De manera que, a mi manera de ver, esta norma orientaría la aplicación del tipo de cambio para aquellos activos ubicados en el extranjero. Y finalmente, bueno, tenemos una situación, otra situación de fantasía, ¿no? Que viene con que el calendario de sujetos pasivos especiales contiene dos oportunidades, dos fechas para la presentación y pago del no impuesto a los grandes patrimonios en función del terminal del registro de información fiscal de los contribuyentes en octubre y otra en noviembre. De manera que esta dualidad no es otra cosa que una bipolaridad fiscal, es completamente bipolar, provoca confusión, provoca falta de certeza y además no contribuye a la correcta declaración del no impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, con esta lámina yo quisiera cerrar, de verdad, antes de darle la palabra a Rodrigo, y me parece que ya ahora, desde una perspectiva estrictamente legal, esta lámina contiene el planteamiento que les hace Juan Castillo de cara al no impuesto a los grandes patrimonios, y posiblemente el mejor resumen está en el propio título de la lámina. El mayor valor debe ser el respeto a la Constitución. Y en este sentido, mi planteamiento son directos. En mi opinión, las metodologías de valoración, cualquiera que sean, están subordinadas a la capacidad contributiva. Puede parecer algo obvio, sin embargo, algo que debe insistirse en el marco de desinstitucionalización tributaria que vive Venezuela. En segundo lugar, yo quisiera destacar que la valoración, cualquiera que sea, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la recaudación del no impuesto a los grandes patrimonios. Por lo cual, si la valoración no es un fin en sí mismo, de nuevo, está subordinada a la capacidad contributiva del contribuyente. Y en este sentido, mi última conclusión es que debe rechazarse cualquier metodología de valoración, sea catastro, sea de las normas que dicte el CENIAT, que produzca una recaudación confiscatoria, lo que en términos prácticos implicaría una valoración que exceda el valor de mercado. Rodrigo, yo te quiero agradecer muchísimo tu compañía, porque sin tu participación esta presentación no hubiese tenido la misma entidad.
Rodrigo, ¿qué consideraciones finales puedes hacernos? Yo algunas consideraciones finales que diría es, número uno, cualquier herramienta financiera o cualquier metodología o técnica de valoración no es más que eso, es una herramienta financiera que nos permite llegar a bases imponibles más razonables. Y tiene que ser enfocada de esa manera. A la persona que aplique, el especialista que aplique las técnicas financieras tiene que ir a una técnica financiera que persiga la sustancia económica, que persiga una base imponible más razonable que refleje esa capacidad contributiva, esa realidad económica de la que hemos venido hablando. Pero eso evidentemente requiere juicios, requiere independencia, requiere objetividad, requiere una competencia técnica, se requiere un análisis técnico para hacer esto, se requiere desarrollar modelos financieros, se requiere plantear varios escenarios, pero en definitiva, estos escenarios deben ser amplios, incluso deberían evaluar también la perspectiva contable que estamos haciendo desde el punto de vista de presentación de estados financieros. Pero más allá de todo eso, tiene que entenderse que el impuesto al patrimonio es un asunto fiscal. Usted, como contribuyente de este impuesto, debe buscar la asesoría legal, la asesoría fiscal, para adoptar la posición que resulte apropiada para hacer frente a esta obligación por encima de la experticia financiera. Porque la experticia financiera va a ser una herramienta que nos va a poder ayudar a llegar a esas bases imponibles razonables de las que venimos hablando. En definitiva, hay interpretaciones variadas sobre este tema, mucha tela todavía que cortar, muchas discusiones. La idea es poner sobre la mesa una serie de temas que nos ayuden a tener estas discusiones, que nos ayuden a avanzar. Se trata, en definitiva, de alcanzar una posición lógica y para eso tiene que haber una actividad interdisciplinaria, como la que creo que hemos tenido en esta presentación, combinando lo legal, lo financiero, lo fiscal, para llegar a esa sustancia económica que estamos percibiendo. Yo cierro con esto, Juan, no sé si tengas algo adicional tú que comentar. Gracias, Adriana. Gracias, Rodrigo, por ayudarme a mí. No, al revés, Juan Carlos, gracias. Un gusto para mí, un gusto y un honor. Gracias a todos. Bueno, creo que damos por finalizada nuestra jornada del día de hoy. De verdad, magistral, agradecer a Juan, como siempre, por todo el apoyo que nos da. La BDT es una organización aliada y bueno, la verdad que siempre hemos contado con el doctor Castillo para todas estas actividades. Rodrigo, agradecerte el liderazgo del Comité de Finanzas e Impuestos. Les pido a todos ustedes que nos escuchan en este momento que nos sigan en nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, para que se enteren de nuestros próximos eventos en esta línea. Tenemos 7 comités funcionando y todos ellos están constantemente brindando espacios de capacitación y espacios de discusión como este. Muchísimas gracias a todos ustedes. @Cámara de Caracas para quien nos quiera seguir y nuestro correo electrónico cámaradecaracas@gmail.com.